Ok. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todo mi público de Buena Fuentes. Estamos en otra entrevista en donde usted sabe que abordamos temas de geopolítica y también de política nacional e internacional. Y el día de hoy tengo el honor de platicar con un gran periodista que tiene una gran trayectoria. Ha escrito varios libros, entre ellos su primer libro fue La DEA en México. También escribió La CIA, Camarena y Caro Quintero. Asimismo, también escribió sobre los narcos gringos y también escribió El Juicio, la crónica de la caída del Chapo, y su primera novela, que fue Tu cabello es la frontera. Su nombre es Jesús Esquivel y es un honor tenerlo aquí. No, al contrario, gracias por la invitación, Manuel. Bueno, pues yo quería platicar rápido con usted sobre el problema fronterizo que está viviendo ahorita México y Estados Unidos, pero antes de abordar este tema me gustaría preguntarle cómo le fue con su novela, qué resultados tuvo. Pues mira, primero salió en principios del 2020, antes de que se declarara la pandemia, y esa fue un poquito la problemática de las presentaciones que se empezaron a suspender por la pandemia, pero pues hasta el momento parece que está teniendo buena recepción entre los lectores y lectoras, porque de manera constante me llegan comentarios y fotografías de la gente leyendo el libro, y pues digo que además yo no soy la persona indicada para decirte si está bien o está mal la novela, pero pues la gente me la está comentando y eso me da satisfacción. No, yo también me incluyo, es una gran novela. Yo que he seguido su trabajo, para mí es una buena novela que nos lleva a conocer ese México, el otro México profundo que es la frontera. Eso yo le quería decir, que para mí sus libros y su novela son muy buenos. Ah, no, muchas gracias. Y, Qué bueno ¿y va a haber otra que novela? piensas. Tal vez Oye, sí, pero primero estamos en otro libro. perfecto. Y bueno, pues ya para ir abordando el tema fronterizo, mi estimado Jesús, ¿qué está pasando en la frontera? ¿Por qué hay una crisis en la era Biden? En primer lugar, porque tenemos que poner sobre la mesa que está heredando, y mira, que cada vez que hablo que está heredando piensan que estoy defendiendo a Biden, pero a la gente se le olvida muy pronto la historia y sobre todo la historia inmediata. Está heredando una problemática que tenía que ver con las políticas tradicionales en materia humanitaria y migratoria de los Estados Unidos, que suspendió Donald Trump, como fue el proceso de asilo, como fue el tema de los refugiados. Y cuando digo esto, no nada más implica asiliados y refugiados de Centroamérica o de México. Estamos hablando de otras naciones también, africanas, asiáticas y hasta europeas. La gente piensa que no hay europeos que son inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, y sí los hay, y peticionarios de asilo también. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un cambio de gobierno, de ideas políticas, que en Estados Unidos es muy fácil de entender entre los republicanos y los demócratas, son políticas conservadoras con políticas más neoliberales, como se están usando de moda, que me parece no es la palabra correcta, sería más de eh, cargadas con un tono humanitario. La gente que malentiende las cosas, porque también hay que decirlo, y no es necesario que estén bien informados, pero por lo menos para eso estamos los reporteros, para tratar de ayudar. Piensan que con Biden les iban a abrir las puertas de inmediato con el tema de las fronteras abiertas, y eso es una visión equivocada. Lo que está haciendo Biden es tratar, digamos, de destapar ese embudo que se hizo con el tema migratorio de los peticionarios
de asilo, sobre todo centroamericanos, que están huyendo pues, de situaciones muy similares a las que tenemos en México: corrupción, pobreza, sobre todo inseguridad y violencia. Y los países centroamericanos han tenido desde la época de la Guerra Fría tendencia a migrar hacia los Estados Unidos cuando se les daba asilo por cuestiones de las guerras civiles que había en El Salvador, en Honduras y en Guatemala. Tú eres muy joven, pero eres universitario y supongo que has leído esa historia reciente que sufrió Centroamérica. Sí. Y ahora lo que pasa es que los tiempos han cambiado, la situación es muy complicada por el tema de inseguridad en México y también por otra razón muy sencilla, que los estadounidenses, quieran o no, sean demócratas o republicanos, no se han podido quitar la mancha del racismo. Había un presidente que lo expresaba de manera muy clara, como lo hace el común denominador del sector conservador. Sí. Los quería echar a todos de aquí con un muro. Y en el fondo me parece que en Estados Unidos hay una parte importante del total de la población que sigue comulgando en ese sentido con Donald Trump. Y ahí es donde entra el tema de la hipocresía, porque si revisas las estadísticas de quiénes son los trabajadores esenciales, como se les llamó durante la pandemia, que eran los que estaban trabajando en el campo, enviando los vegetales, matando los animales en las empacadoras de alimentos, para que la gente sobreviviera encerrados en casas, eran migrantes. Y la mayoría centroamericanos o mexicanos. ¿Y por qué dije de la hipocresía? Porque hablar del tema de los migrantes centroamericanos en México también se ha vuelto complicado, sobre todo por esa idea que tuvo el presidente López Obrador de decir que Trump trató con, pues dijo con respeto y dignidad a los mexicanos. No sé de dónde lo escuchó eso el presidente o dónde lo vio, si fue el único que lo vio, porque en ningún momento Trump nos trató a los mexicanos con dignidad y con respeto. Que yo recuerde, empezó su campaña diciendo que éramos violadores, narcos, criminales y lo peor, que llegaba a los Estados Unidos. Y eso confunde a la gente que sigue al presidente López Obrador por otras razones que nada tienen que ver con los centroamericanos, cuando creo que nuestro país ha sido pues racista con los centroamericanos y está demostrado que nosotros los mexicanos somos muy racistas. Hasta cuando nos ofendemos entre nosotros, para ofendernos usamos una palabra peyorativa y racista, que le agregamos otra para todavía hacerla más incisiva. Pinche indio, nos decimos entre nosotros, Sí, cuando tiene queremos razón. lastimar. Y bueno, hablar de que se trata de una política humanitaria y ordenada, en las redes sociales te genera pues un veneno increíble, ¿no? Porque luego te dicen, pues si tan humano eres, contrátalos, Sí. llévalos a tu casa. Entonces, es un tema complicado que tiene que ver con todo eso y hay otra cosa, otro ingrediente. Hay una corresponsabilidad de Estados Unidos en hacerlo. ¿Por qué? Por el tema de la violencia, porque la gran mayoría de las pandillas se diversificaron en sus actividades ilícitas que tiene que ver con el tráfico de drogas. Y esa es la situación. Desde mi punto de vista, se acumularon los problemas y cuando escuchas decir que Biden es igual que Trump, no es cierto. Si hubiera sido por Trump, no estarían desatorándose este embudo de solicitantes de asilo y mucho menos estaría tratando a los menores de edad de otra manera. Es cierto, Estados Unidos tiene que seguir deportando a indocumentados. Imagínate qué ocurriría si un presidente de cualquier país no cumple con las leyes constitucionales, porque no Sí. olvidemos que el tema migratorio es constitucional en los Estados Unidos. Y eso es lo que confunde todavía más a la gente desde mi punto de vista. Bueno, y ahorita que está acotando de que la política de Trump, a mi criterio también fue agresiva, pero yo le quiero preguntar, ¿los demócratas tampoco han sido agresivos con respecto a ese tema?
Por ejemplo, ellos En ese apoyaron sentido, el en, muro ot- con en ese Bush. sentido, no, sí, apoyaron el muro, apoyaron la construcción de partes de la frontera sur de su país donde había que edificar muros, porque te repito, o una valla, Ujú, ningún funcionario público en Estados Unidos puede defender el no cumplir con las leyes. Y es una ley en Estados Unidos el tema de entrar legalmente a este país, como también hay en México, para ciudadanos de otros países. Entonces, no puedes tú como funcionario público y más como presidente, seas del Partido Republicano o Demócrata, decir no voy a deportar a nadie porque estarías incumpliendo. claro. Ahora, aquí hay un matiz diferente. Biden está proponiendo, más allá si la aprueba el Congreso o no, porque eso ya Ujú, tiene que ver con republicanos y demócratas, está proponiendo una reforma a las leyes de inmigración en la cual incluye hasta a los migrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos antes del 1 de enero de 2021. ujú. Eso no Sí, se había propuesto, o sea, está siendo, digamos, para cualquier grupo defensor de los migrantes, ujú. si les preguntas, es un proyecto de ley demasiado amplio, demasiado amplio. Sí, sí, ¿Te cierto. imaginas a Trump diciendo hasta el 1 de enero de 2021? No, Trump era muy agresivo en las Sí, cosas. ¿Cuántas veces utilizó la plataforma de los migrantes para él tener ganancia política? claro. Llevó al Congreso en sus mensajes del Estado de la Unión a ciudadanos estadounidenses blancos, sobre todo blancos, cuyos familiares o tuvieron algún familiar que tuvo un altercado con un migrante y lo mataron, pero sin contextualizar las razones. No estoy diciendo que los migrantes sean todos santos, ¿eh? Hay de todo en las sociedades, pero eso era extrapolar la situación y no dudes que si en algún momento Trump, y si la edad se lo permite, volver a buscar la presidencia de los Estados Unidos, nos va a volver a usar a los migrantes y a los mexicanos como tapete de campaña. Por eso es que llama mucho la atención el cambio de posición del presidente Andrés Manuel López Obrador, y aunque me lo critican mucho, pero es un hecho. Escribió un Sí, libro que se llama Oye Trump, donde lo sí. comparó con Adolfo Hitler, a Trump siendo candidato, y cuando vino a Washington, yo estaba a menos de 20 metros de distancia cuando lo dijo, junto a él, lo comparó con George Washington, y dices, ah, caray, aquí algo no cuadra, ¿qué cambió? ¿Y usted cree, ahorita que ya está tocando este tema, usted cree que fue conveniencia política? Y le voy a hacer otra pregunta que va junto con esta. ¿Qué opina de que el presidente López Obrador va a hacer un libro, lo mencionó en una mañanera, cómo fue su relación con Trump? Pues eso es lo que hay que descubrir, qué le dijo Trump o qué fue que convenció al presidente para que cambiara esa posición. Mira, creo que ya salió a la luz la información y el propio presidente lo informó, que se llegó a un acuerdo el día que vino el 8 de julio de 2020 a la Casa Blanca para que no se hablara del muro, para que Ujú, nosotros los periodistas no incomodáramos con preguntas, imagínate. sí, Eso de entrada ya no es transparencia, ya no es el permitir que la gente se informe de algo que quería saber porque era una realidad. Trump seguía financiando el tema del muro, hasta utilizando recursos del Pentágono y el Departamento del Tesoro que no estaban en el presupuesto porque nunca se lo autorizó el Congreso. Y me parece, yo más que saber que el presidente está escribiendo un libro, ujú, sí me gustaría que lo escriba, pero después de que sea presidente, porque ahorita creo que le hace falta tiempo para atender los problemas del país. Eh, Sobre todo en materia de seguridad. Mira, y no quiere decir que esto sea algo anormal. Esta semana nos enteramos lo que pasó con estos tres jóvenes en Jalisco y creo que te expone la realidad del país, las urgencias que tiene la sociedad mexicana. Hay gente que normal en poblaciones que no vive de política ni escucha la política porque siempre insiste que todo es igual. Y a ellos sí. les preocupa más que otra cosa trabajar y tener seguridad. Y me parece que nosotros elegimos al presidente López Obrador para que nos diera otro tipo de gobierno y no para que
pues esté escribiendo libros en estos momentos de tantas dificultades. Ojalá, si lo hace a las 3, 4 de la mañana, está muy bien, pero yo prefiero un presidente que duerma bien descansado para que pueda atender las cosas más urgentes del país. Es súper interesante lo que está comentando, esta visión que sí ha sido usted criticado por lo que veo en Twitter. Y pues como nos está comiendo el tiempo, mi estimado Jesús, me gustaría preguntarle, ¿qué opina? Le voy a hacer dos preguntas. ¿Qué opina del papel de Kamala Harris? ¿Cuál es el objetivo? O qué, más bien, ¿cómo va a ser el papel de Kamala Harris para enfrente de este problema fronterizo? Y también, ¿qué opina de la renuncia de la ex embajadora Roberta Jacobson? ¿Tendrá que ver algo Kamala Harris? ¿O a qué se debió? No, no. Empiezo con la segunda. Sí. Roberta le había dicho al presidente Biden desde que la buscó que ella ya quería retirarse del sector público y que lo ayudaba nada más un tiempo y hicieron un acuerdo de entrada, nada que ver con el tema de Kamala Harris. Se cumplió el plazo y hasta donde yo sé, Roberta lo que quiere es ya jubilarse, ya no estar en el ambiente político y ni en el sistema gubernamental. Ella desde que salió de México tenía intenciones de ya jubilarse, de descansar, lleva muchos años en el sector y creo que está en su derecho de cualquiera cuando dices ya no quiero seguir en lo mismo, me quiero dedicar a mi familia. Mira que el tiempo, ahorita estás muy joven, pero el tiempo después lo quisieras que se alargara demasiado para otras cosas. Sí. Y en el asunto de Kamala Harris, pues me parece que lo que está haciendo Biden es darle relevancia al papel de la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos y sobre todo proveniente de migrantes, porque ella es hija de migrantes en los Estados Unidos y eso me parece importante. Ahora, todos sabemos, los que conocemos un poco Estados Unidos, que el papel del vicepresidente de este país es básicamente como de adorno. Pero me parece que ha habido la diferencia con algunos cuantos cuyo papel sí ha sido significativo en la labor política de los Estados Unidos. Uno de ellos fue Al Gore con Clinton, por ejemplo. Y el otro, pues tuvo un papel, pero más porque el presidente parecía monigote y el que auténticamente indicaba todo que mandaba hasta que cambió, hasta que se hartó el presidente, fue Dick Cheney con George W. Bush. Y ahora Harris, pues en primer lugar también hay que ser objetivos, ¿no? Es más joven, se le nota la energía. Estados Unidos tiene un presidente que tiene 78 años. Él ya dijo que sí busca reelegirse, pero pues no sabemos cómo pasa el tiempo. 4 años son muy largos. Es el más longevo, ¿no? Si no me equivoco. Es uno de los más longevos, sí, el más longevo, pero creo que el tema de ponerla al frente del asunto fronterizo y del tema de los países del Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras, le da a ella la oportunidad de desarrollarse a nivel federal, aunque ya era senadora por el estado de California, pero no es lo mismo trabajar en el Poder Ejecutivo que en el Legislativo. Y creo que esa es una de las razones por la cual Biden le está dando este papel. Tampoco pierdas de vista en el mapa geopolítico una realidad. Estados Unidos quedó muy dividido tras la elección presidencial con Trump. Más de 70 millones votaron por el expresidente y obviamente más gente salió a votar por Biden. Eso que te quiere decir que había un hartazgo de lo que ocurría y pues las urnas lo demostraron. Y Harris fue un factor para eso. Sin duda le sirvió para que Biden se llevara el voto femenino que en las elecciones pasadas, de alguna manera, para muchas inconcebible, era increíble que Trump se lo hubiera llevado, ¿no? Sí, no, el voto popular, Biden se lo llevó de cajón. Sí. Ya no quitarle más Tengo tiempo, otros 10 minutos, si quieres. ¿sí? Sí, porque Sí, le quería preguntar también, como usted menciona que la sociedad estadounidense quedó dividida, empezaron a surgir hipótesis
de que Estados Unidos podría haber una guerra civil. ¿Usted qué opina? ¿Puede haber una guerra No, civil? no, lo veo muy difícil. Mira, van a ser ya 33 años como corresponsal en este país. Luego también la gente ni conoce mi historia y piensan que me la he pasado encerrado todo el tiempo aquí en Estados Unidos y que no viajo tanto a México. Y yo a veces me la paso más tiempo en la frontera o en México que aquí en el propio Washington. El último año, obviamente, no por la pandemia, como todas las personas, Claro. pero está muy lejos de Estados Unidos de entrar en eso. Hay una cosa que sí está muy bien establecida, que son el respeto a las instituciones. Por ello, lo que ocurrió el 6 de enero con Sí, el ataque al Capitolio, como se le conoce, ha sido como una especie de pellizco a la sociedad estadounidense que no participaba y que estaba dormida y que les da lo mismo como a cualquier país, la sociedad. Los políticos son iguales, pero Trump estaba exacerbando esa situación y lo vimos, despertó al sector más conservador y radical de la sociedad, pero fueron contenidos. Tú viste lo que ocurrió, los dejaron expresarse por lo que tú quieras, todavía Trump mandaba, pero ¿qué está ocurriendo ahora? Estados Unidos, el sistema judicial, y no es por pedido de Biden, porque el sistema judicial es independiente en los Estados Unidos y no olvidemos que una de las quejas a Trump era que no utilizara al Procurador General de Justicia como su abogado, porque no era su abogado personal, sí, William sino de Barr. la sociedad. Eso es lo que está ocurriendo. Ve a los que han identificado en ese levantamiento contra el Poder Legislativo. Los están sentenciando a cárcel. Y eso creo que te demuestra que hasta cierto punto la sociedad no está como para una guerra civil. El otro levantamiento, que es todo lo contrario de lo que indica un movimiento eh, de guerra civil, es la sociedad protestando, pero por el abuso policial y el racismo, los ataques a las minorías. Y creo que el ejemplo más claro de que Estados Unidos no está en la orilla de eso es lo que ocurrió en el veredicto del policía que mató, porque así ocurrió, a George Floyd. Y me parece que eso demuestra que la civilidad y la justicia se debe aplicar así y ayudas al entendimiento de una sociedad racista y dividida como es la de Estados Unidos. Pero reitero, yo no veo y espero no equivocarme porque ninguna nación debe entrar en una guerra civil, que Estados Unidos está muy lejos de eso. Sí me interesaba saber su opinión porque ha habido muchas hipótesis de esto y quiero preguntarle ahorita que mencionó lo del Capitolio, ¿usted cree que hubo policías que ayudaron a que estas personas entraran? Porque ¿cómo es posible que entraran si ese lugar es un lugar muy seguro? ¿No hubo ahí infiltrados o algo así para beneficiar? Mira, no sé si ayudaron tácitamente, como se puede entender, pero puedo decir que se hicieron de la vista gorda, Uh -huh. que eso es distinto. Y sí, los videos lo han demostrado, ¿no? Sí se Que hubo vio. policías que optaron por no intervenir. En primer lugar, creo que porque la gran mayoría de los policías, y sobre todo blancos, comulgaban con Trump porque él quería darles más poder por encima de los abusos a los derechos civiles. Yo no veo un veredicto en contra del policía, ex policía que mató a Floyd, como ocurrió. Las cosas se hubieran calentado aún más. No sé si te acuerdes que precisamente por ese caso se instalaron las vallas de acero alrededor de la Casa Blanca y que Trump salió a la iglesia que está ahí enfrente de la Sí. Casa Blanca en el Parque Lafayette. Y bueno, fue un símbolo de apoyo a la policía y de rechazo a las minorías y sobre todo como para decirle que si quieres hasta como en código a los oficiales de policía, yo estoy con ustedes, pase lo que pase. Entonces, me parece que yo, más que acusar de que hubo una participación directa, se hicieron de la vista gorda, ¿no? O cerraron los ojos o un ojo, el del lado que quieras, para
tratar de aplicar hasta que las cosas se salieron del contorno y que en realidad demostraron ser una amenaza para la integridad democrática de los Estados Unidos, porque ahora hay que verlo desde el contexto internacional. Fue una vergüenza internacional para Estados Unidos lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio. De verdad, una vergüenza, porque ellos siempre se ponen como ejemplo. Esa es una de las grandes problemáticas cuando solo te miras al ombligo. No te das cuenta Sí, que en tiene otras razón. naciones hay otras cosas y por eso quedaron en ridículo. Y Sí. creo que más allá de que si quién tenía o no la razón, creo que cualquier persona con 5 sentidos y que escuchó a Donald Trump en el discurso que dio antes de ese incidente, no puede decir no los incitó ese exmandatario. No, claro, en el video de antes de que asaltaran el Capitolio, sí los estaba llamando a que Motivando. fueran, sí, los estaba Sí, claro. motivando. Y yo quería, Incluso sí, nada más tan manipulador es que si recordarás el discurso dijo, allá voy a estar con ustedes, pero él nunca fue. no, nunca fue. Tarugo, pero va a misa. Donald Trump nunca ha sido tarugo, es un tipo que supo manipular a su país y a sus seguidores, y justamente a través de Twitter, ¿no? Sí, y ahorita pues está ya censurado, que eso abrió mucho debate, ¿no? En las redes sociales. Ahorita si quiere lo tocamos rápido porque ya nos falta muy poco tiempo. Sí. Quería preguntarle, porque vimos que como que Trump fue ajeno al malestar de la muerte de George Floyd. No vimos que sintiera como, no sé, una nostalgia o algo. Incluso lo vimos en el libro de Bob Woodward, ¿no? Cuando le pregunta, ¿tú Mm, qué sientes de lo que están pasando los negros? Y él decía, pues es que los he ayudado económicamente. Pues sí, pero sí. no nada más es eso, sino también entender la raíz del problema del racismo. Yo le quería preguntar, en una palabra, para usted, ¿qué fue la presidencia de Donald Trump? En una palabra, me parece que fue eh, pues un error de la democracia de los Estados Unidos, un error, pero que al mismo tiempo hizo despertar a la gente para corregir ese error. Los pueblos tienen a los gobernantes que se merecen. Y eso es lo importante de la democracia, que cuando te equivocas, lo puedes corregir con el mismo voto. ¿Me explico? Sí, Te equivocaste, tienes que aceptar que te equivocaste, no vas a hacer un golpe de Estado ni nada, pues hay un mandato constitucional y tú decides si mantienes el error o lo corriges con tu voto. Y eso creo que es muy importante. Brevemente te voy a contar una historia sí. de la sorpresa que yo me llevé cuando llegué a los Estados Unidos siendo muy joven como reportero. En ese tiempo, el presidente de la Cámara de Representantes, el Nancy Pelosi de ese momento, era del estado de Washington, Tim Foley. Era un hombre poderosísimo. En todas las reuniones de los presidentes estaba y era el que repartía el queso para todos lados. ¿Sabes qué se le olvidó? Atender su distrito. Y cuando hubo las elecciones, después de llevar tanto tiempo de ser el segundo hombre más poderoso en Washington, su distrito, no me acuerdo si eran 600,000 personas, no lo reeligieron y se le acabó el poder. Yo nunca me imaginé que la gente en su distrito, en su municipio, fueran a acabar con alguien tan poderoso, pero esa es la democracia. Podría estar funcionando bien para el partido, pero no para su distrito al que representaba en el Congreso Federal y la gente que dijo, next. ¿Y usted cree que si Trump se lanza para el 2024, cree que vuelvan a decir, pues de nuevo, ¿usted cree en Mira, un escenario? creo en estos momentos Mm, que aunque busque, no ganaría. Creo que se está exponiendo muchas cosas, están surgiendo muchas cosas que en realidad
Trump ocultaba o no quería decir por su conveniencia política. Y más que pensar que fue Biden el que lo derrotó, no se te salga de contexto que fue la pandemia quien derrotó desde mi punto de vista a Donald Trump. Pues ya se nos está acabando el tiempo y Bob Bullard incluso también lo comentó, ¿no? De que el mayor reto de Donald Trump fue la pandemia y lo manejó muy mal y ya tenemos dos opiniones de usted y de Bob Bullard. Entonces, para finalizar con la última pregunta, mi estimado Jesús, ¿cómo va a ser rápidamente, cómo va a ser la relación de John Biden y de AMLO, que todavía a AMLO le quedan 4 años? ¿Cómo va a ser esa relación? Pragmática. Biden es como todos los demócratas y todos los políticos estadounidenses. Hay intereses y no amistades. La relación México-Estados Unidos, cada vez que se juntan los presidentes, sean del partido que sea, te van a decir que es la más importante para Estados Unidos y para México. Tal vez para México sí, pero no para Estados Unidos. Ese es un discurso muy gastado, que es ahí como que del librito que está siempre, y no es, eso es mentira. Para los Estados Unidos, en estos momentos me parece que la relación más importante es la que tienen con China y con Canadá. Sí, tiene razón. ¿Y usted cree que Por Biden lo le que implican. cobre a No, Franklin? Le no, cobre no, como no. dicen que le va a cobrar, que No, porque se reunió con digo, Trump. esa es una visión que están viendo equivocada algunas gentes que, que han seguido de manera equivocada la relación. Yo, es más, te voy a decir algo que a lo mejor ni va a gustar. Claro. Yo estoy seguro que Biden ni piensa en México. Está más preocupado por restablecer la economía de su país ahorita, Y con China. por lo que se viene de la pandemia. Se le vienen problemas muy graves con China y con Rusia. Sí, Y además, hay otra cosa, cuando piensa en México está pensando en el problema de la frontera, no en realidad lo que esté pasando en México. Hay un error muy grande el pensar que Estados Unidos es como hace 20 años que sí intervenía en otras cosas. Han cambiado los tiempos muchísimo, pero totalmente. Los presupuestos y miras que destina el Congreso para la política exterior de Estados Unidos cada vez son más chicos. Y no me acuerdo si para el caso de México son $80,000 o $120,000. Para Estados Unidos no son absolutamente nada. Me llama la atención cuando hablan del financiamiento a organizaciones no gubernamentales, ¿no? Como fue el caso de Ciudadanos contra la Corrupción, que a mí me lo interpretaron mal cuando yo dije, pues es que eso a nadie le importa. Me refiero a nivel federal. Eh, si le preguntas al gobierno federal estadounidense a un nivel presidente o subsecretario, ¿saben que el USAID le da cierto dinero a organizaciones mexicanas? Le van a decir, no. Pues porque para ellos es, pues no es un asunto, pues. Pero, por ejemplo, ¿qué opina de que, bueno, híjole, bueno, última pregunta, ¿qué opina de que, por ejemplo, Castañeda, otros personajes están pidiendo que Biden intervenga aquí en México? A ver, hay una cosa que se llama Te llamabas. Castañeda ya está más quemado que un cohete de pueblo. Y ya se le pasaron los años y no se le olvida eso a Jorge. Y yo lo conozco muy bien. Te puedo decir que es amigo mío, pero ya no tiene la misma influencia. Te llamabas. Él tenía influencia cuando fue funcionario en el gobierno de Fox, cuando se oponía al Tratado de Libre Comercio en la época de Salinas, en la época de Ernesto Zedillo, luego de un giro, pues a lo mejor por intereses económicos, o ve tú a saber si le hicieron una limpia, que lo cambiaron de posición, de haber sido un hombre en contra del Comunista, ¿no? liberalismo, sí, a la otra razón. Ya no tienen rebote en Estados Unidos, ya no tienen influencia. Y hay otra cosa que quisiera aclarar, cuando se dice escribe en el New York Times o en el Washington Post, hay que saberlo entender. Jorge era el único que escribía en la sección editorial del New York Times, pero en la versión impresa lo publicaban. Tiene años que no veo nada de Jorge Castañeda en el New York Times.
Y el New York Times, la sección en español, como la misma del Washington Post, ¿sabes quiénes la leen en Estados Unidos? Pues Nadie. nadie. La leen en México, la leen en América Latina, pero no en Estados Unidos. Tú vas a creer, vas a ver un estadounidense. Déjame ver qué escribió Loret de Mola en el Washington Post en español. No, no saben ni quiénes son. Sí. Y por cierto, he visto que usted en Twitter pone que aunque López Obrador puso en la mañanera el montaje de Loret de Mola, todavía está esta chica que ya se me acaba de decir su nombre, y usted lo pone Azucena diario, Pimentel. Azucena Pimentel, usted lo pone diario para hacerle Sí, recordar que pero ahí por sigue. una cuestión de congruencia, porque el Claro, presidente dijo cuando habló del tema que presentó hasta las imágenes de ese montaje que hizo Loret de Mola, que al día siguiente iba a dar respuesta al tema de ella. Y y ya no lo pasaron hizo. días y Ramírez Cuevas, Jesús Ramírez Cuevas no dice nada. Y yo lo único que digo, recordar, congruente, ese es el trabajo de los informadores, Claro. hacer que los funcionarios públicos rindan cuentas a quienes le pagan su salario, que somos nosotros. Y otra cosa, ya hasta me acusan de defender a Carlos Loret de Mola. Si alguien ha dicho que Loret de Mola, si tuviera vergüenza, no debería escribir ni siquiera su nombre en ningún lado en México por todo lo que se inventó, soy yo. Sí, me ¿Qué consta. carabinas voy a defender a Loret de Mola? Lo que estoy diciendo es congruencia. Pero la gente es tan, voy a ponerlo de una manera muy elegante, eh, es tan ciega para criticar algunas cosas que no saben ni, no conocen a la persona, no me conocen a mí, no conocen mi trayectoria periodística, y no porque yo diga que soy ejemplo, pero yo toda mi vida he cuestionado a los funcionarios públicos, sea quien sea. Y si de algo no me pueden acusar es a mí, de haberme aliado con algún político. Yo cumplo mi trabajo como periodista y a todos les rindo cuentas. Y eso está demostrado en mis trabajos. Véanlo. Sí. Entonces, es por eso que lo hago, porque No, pareciera que no tenemos memoria, ¿no? no, O sea, incluso si lo. Perdón que lo interrumpí. obviamente Loret de Mola negó que él fuera un montaje, pues ¿qué va a decir si tarugo no es? No, claro que Y, no. y nadie le cree a Loret de Mola. ¿Por qué creerle a esta chica que ella tampoco sabía cuando está demostrado que sí sabía? Nada más porque ahora es del buen gusto de Ramírez Cuevas. Pues no, hay que ser parejos. Es todo lo que yo pido. Sí, yo lo mencioné, perdón que lo haya interrumpido, yo lo mencioné para hacer eco a esto, porque para mí yo comparto la idea con usted de que tenemos que hacer eco para que no se le olvide a la gente que sigue todavía esta incongruencia, ¿no? Entonces, Sí, es eso nada más. Rendición de cuentas. claro que Porque sí, los funcionarios públicos no, pues no se mandan solos. Se deben a nosotros y somos nosotros los mexicanos, a los ciudadanos, a quienes les deben rendir cuentas de lo que hacen, porque les pagamos su salario, son nuestros empleados. tiene toda la razón. Y bueno, pues ya hablamos de todo un poco, estuvo muy interesante lo que estuvimos platicando, y pues fue un placer tenerlo aquí, espero que no sea la última. Y algo para concluir, un mensaje, ¿dónde lo pueden seguir? Bueno, muchas gracias sobre todo por la entrevista y perdona el tiempo, No se en preocupe. eso no nos pusimos de acuerdo de cuánto iba a No, ser, se me pasó, perdón. pero un gusto platicar contigo. Y bueno, la gente me puede seguir en Twitter, en J. Jesús Esquivel, o en Instagram, J. Jesús Esquivel, todo con minúscula. Y yo soy un simple tecleador, no soy otra cosa. No, pues fue un placer y querido público, no se pierdan esta entrevista y la próxima entrevista vamos a tener al Monero Rapé, para que no se la pierdan. Me Muchas saludas a gracias. Rapé. Claro que Dile sí, que lo mando saludar. claro que sí, se lo digo cuando lo entreviste. Muy bien. Gracias a usted y gracias al público.